Después de haber considerado los movimientos de lanzamiento horizontal, tenemos que entrar en un ejemplo un poco más complejo, que es otra superposición de movimientos, y también de un movimiento variado con un movimiento uniforme. Lo que pasa es que ahora el movimiento es algunas veces retardado y otras veces acelerado. Fíjense, el movimiento que se realiza desde este punto hasta la terminación del movimiento, cuando el móvil choca contra el suelo, es exactamente lo que habíamos estado considerando hasta ahora. Pero el supuesto que estamos visualizando es el de un lanzamiento oblicuo, un lanzamiento verticalmente hacia arriba con un ángulo con la horizontal, que hace un recorrido simétrico del que dibujamos a la derecha y que es realizado con un movimiento retardado en la dirección Y y uniforme en la dirección X, mientras que en la segunda parte del movimiento, el movimiento es acelerado en la dirección y uniforme en la dirección X. Es decir, que a todo lo largo del movimiento, el desplazamiento a la dirección X se realiza con una velocidad constante, que es la componente a lo largo de la dirección X de la velocidad. Fíjense, esta es la velocidad X cuando está ascendiendo el móvil. Esta es la velocidad X cuando está ascendiendo el móvil. Esta es la velocidad X en el punto más alto y cuando está cayendo y cuando está cayendo. Esta velocidad V sub X permanece constante a todo lo largo de la realización del movimiento, tanto que esté subiendo como que esté bajando. Sin embargo, cuando el móvil está realizando esta primera mitad del movimiento, el movimiento es retardado y su componente vertical va disminuyendo. Esta es la componente vertical V sub I, V sub 0 sub I, porque V sub 0 porque es el instante inicial. Y esta sería V sub I según el instante que fuera. Y aquí es V sub I cuando ha alcanzado la cima del movimiento. Si se fijan, el movimiento va disminuyendo su velocidad, amortizando su velocidad, hasta que la componente V sub I se hace cero. O sea que aquí hay un valor de la velocidad V sub I. Aquí V sub I es cero y aquí V sub I es la que le corresponda. ¿Cuánto valen esas componentes de la velocidad y cuánto vale el espacio recorrido en el eje X? Pues miren, es muy sencillo. Si se fijan, la velocidad V sub X, es decir, la componente de la velocidad en la dirección X, esta es la proyección de la velocidad con la que se lanza el móvil y la proyección de un vector es el tamaño de dicho vector por el coseno del ángulo que forma con la dirección a lo largo de la cual se proyecta ese vector. Por eso es V sub 0 por el coseno de alfa, siendo alfa este ángulo, el que está aquí. Respecto de I, el valor de la velocidad es la componente en la dirección Y, es decir, que es V sub 0 multiplicado por el seno de este ángulo, porque el coseno de este ángulo y el seno de su complementario son iguales, y para mayor comodidad siempre se acostumbra a escribir eso. Por lo tanto, V sub 0 sub I, este vector, es V sub 0 por el coseno de este ángulo, que es el seno de alfa. Por eso, el valor de V sub I sería V sub 0 por el seno de alfa, disminuido en G por T si es que se trata de un instante T distinto de 0, porque si no, pues esto ya no existe y vale V sub 0 por el seno de alfa.
Pero si el segundo es el segundo 2, el 3, el 4, el 5, en cualquier instante V sub I vale V sub 0 por el seno de alfa menos G por T. Es aquel valor en el que se disminuye. Bueno, ¿y cuando alcanza la velocidad 0? ¿Cuánto tiempo le lleva? Pues ponemos aquí 0, ¿vale? Y entonces V sub 0 por seno de alfa es igual a G por T. Y despejamos T y sabemos cuánto tiempo le lleva a alcanzar el punto más alto. Bien, la posición, dado que a lo largo de todo el eje X es un movimiento uniforme, pues la posición a lo largo del eje X es la velocidad por el tiempo que ha tardado en alcanzar la posición que ocupa. Y la posición a lo largo del eje Y, la posición, dado que el movimiento es retardado en su extensión, pues es la velocidad inicial por el tiempo, la velocidad inicial esta por el tiempo, menos un medio de G por T al cuadrado en la etapa en la que está ascendiendo, claro está. Y si se fijan, estamos distinguiendo la etapa en la que está ascendiendo de la etapa en la que está descendiendo, porque a efectos prácticos es mucho más útil para que el alumno no se equivoque, para que el alumno no tropiece, resolver el problema en dos partes, una en la mitad de la izquierda, en donde el móvil está ascendiendo, y otra en la mitad de la derecha, en donde el móvil está descendiendo, para que así el alumno incluso se cerciore de que el tiempo que le lleva a ascender y el tiempo que le lleva a descender al móvil es el mismo. Muchas veces los alumnos no digieren la idea de que en esta etapa la velocidad se va amortizando hasta valer V sub I igual a 0, y aquí se va incrementando hasta valer tanto como valía cuando se lanzó el móvil. O sea que lo que tiene de peculiar luego, cuando uno resuelve problemas, lo que tiene de peculiar este tipo de ejercicios es que esta velocidad con la que la lanzamos es la misma con la que llega al suelo. El tiempo que le lleva a alcanzar al punto más alto es el mismo que el que le lleva luego a alcanzar el suelo. Y también tiene peculiar el movimiento el hecho de que esta velocidad es siempre la misma, o eso X es siempre la misma. Debemos resolver algunos ejercicios numéricos para cerciorarnos de que esto que estamos diciendo pues se cumple, y así ejercitarnos en la resolución de estos problemas, que son un poco más difíciles que los anteriores, en razón de que son dos problemas dentro de uno. La primera mitad es un problema de superposición de un movimiento retardado con un uniforme, y la segunda mitad del problema es un problema de un movimiento uniforme con uno acelerado. Y vamos a continuar hablando de la superposición de movimientos, superposición, realización simultánea. Su libro, cuando habla de esta situación, habla de la combinación de movimientos. Bueno, conviene tener claro en todo caso que de lo que estamos hablando es de la realización simultánea de dos movimientos, uno uniforme y otro variado. No es lo mismo que la realización sucesiva de movimientos. Recuerden, un tren avanza, realiza un movimiento rectilíneo con velocidad con velocidad variable, acelerando desde el reposo. Luego realiza 5 kilómetros de movimiento rectilíneo con velocidad constante. Después empieza a frenar hasta la llegada de la estación, decelerando. Bien, esos movimientos son consecutivos, sucesivos. Nosotros estamos centrados en la realización, en estos ejemplos, claro, en la realización de movimientos simultáneos. Y el libro, cuando aborda este punto, pues lo hace en la misma línea en la que lo hacemos nosotros, pero queremos aprovechar algunas figuras que tiene el libro para fijar algunas ideas que nos interesan que queden bien claras. Miren, el movimiento está claramente dividido en dos partes, una porción hacia la derecha y otra hacia la izquierda. El de la izquierda, el movimiento es retardado, en el de la derecha el movimiento es acelerado, pero es perfectamente simétrico, ¿eh?
es perfectamente simétrico. Si el móvil sale del punto inicial con una velocidad v, llega a su destino, aquí, con una velocidad idéntica a la anterior. Y ustedes dirán, bueno, idéntica, no, miente usted, claro, idéntica a un módulo, El módulo en tamaño de vector, en dirección y en sentido, pues será un vector pintado así al revés. Cuando está subiendo, el módulo de la velocidad v y el módulo de la velocidad v, cuando estuviese en un punto simétrico aquí, serían idénticos, solo que este vector sería así hacia arriba y el otro sería hacia abajo, ¿lo ven? Este punto simétrico, ¿de acuerdo? Es decir, que los vectores velocidad, en lo que se refiere a tamaño, en su componente i, son siempre iguales, sea como sea, aunque estén en un punto u otro, si esos puntos son simétricos. Esta cuestión relativa a la simetría del movimiento, en lo que se refiere a tamaño del vector, al módulo del vector velocidad, al tamaño de la velocidad, simplifica en muchas ocasiones la resolución de los problemas, porque será lo mismo encontrar la velocidad, el módulo de la velocidad en este punto, que la velocidad, el módulo de la velocidad en este punto, porque serán dos módulos iguales, en un caso dirigido así y en otro caso dirigido. Y cada una de sus componentes también en tamaño serán idénticas, porque esta v sub x va a permanecer constante todo el tiempo, y entonces la componente y también. Queremos entonces decir que, salvo la enorme trascendencia que tiene, claro, el que se trate de vectores, cuando estamos hablando de componentes a efectos numéricos de la componente x y de la componente y del vector velocidad, todo será igual, O sea que, bueno, lo mismo que lo que ocurre con el movimiento. Las ecuaciones del movimiento, recuerden, es en lo que se refiere al eje y. Claro, la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo cuando está subiendo, y cuando está bajando la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Es decir, que la velocidad i aquí arriba, que es 0, es igual al componente vertical menos la aceleración por el tiempo que le llevó llegar hasta ahí, y la velocidad i, la componente i aquí, será la velocidad inicial, que es 0, más la aceleración por el tiempo, siendo la gravedad, claro, y el tiempo que le lleva llegar hasta el suelo, como el tiempo de subida y de bajada es el mismo. ¿Se dan cuenta, no? Bien, pues esto tiene su trascendencia por lo que simplifica la resolución de muchas veces casos prácticos. Bien, aclarado esto, vamos a abordar la resolución de algún ejemplo de los que trae su libro. Hemos estado viendo que la velocidad, el vector velocidad, es la suma de dos componentes, v sub 0 sub x y v sub 0 sub y, si es que estamos refiriéndonos a este instante. Y en cualquier otro momento es también la suma de dos velocidades, en las que la componente x es siempre la misma y la componente y va haciéndose cada vez más pequeño, porque v sub 0 sub y se va amortizando, va disminuyendo, va siendo cada vez más pequeña hasta que v sub 0 sub y se hace 0 en el punto más alto. O sea que podemos sin ninguna dificultad calcular el tiempo que le lleva al móvil alcanzar el punto más alto, a condición de que escribamos que la componente en la dirección y se va a terminar haciendo 0. Bien, y las dos velocidades sumadas producen el vector velocidad resultante, que de tamaño ya hemos dicho que siempre tiene, ya hemos dicho que siempre tiene el mismo valor
tanto que el móvil esté ascendiendo que esté descendiendo, si los puntos son puntos idénticos, simétricos respecto del eje que estamos ahora dibujando. Escribir esto que estamos contando es sencillo. El texto lo hace así: v sub 0 sub x es igual a v sub 0 por coseno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma con el eje x. Se fijan, alfa, que tener claro a lo que se le llama alfa. Si fuera el complementario, esta expresión no sería correcta, ¿eh? Alfa es la dirección que forma con el ángulo que forma con la dirección positiva del eje x. Y v sub 0 sub y es la otra componente, pues se podría escribir de otra manera, pero siempre es más cómodo hacerlo con respecto del mismo ángulo, y por eso se escribe sub 0 sub y es igual a v sub 0 por el seno de alfa, ¿eh? El coseno del complementario, pero que es el seno de alfa. Bien. Lo que ha avanzado en la dirección horizontal, dado que el movimiento es un movimiento rectilíneo, pues puede escribirse multiplicando pues la velocidad por el tiempo, y lo que ha avanzado en la dirección y se puede escribir también lo que ha avanzado en la dirección x es la velocidad inicial, que sube sub 0 por coseno alfa multiplicada por t, y lo que ha avanzado en la dirección y pues es la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por t al cuadrado, porque en esta dirección vertical hacia arriba, en este movimiento vertical hacia arriba, es un movimiento uniformemente retardado. Y la velocidad es la suma de las dos velocidades, claro, las dos velocidades. Si se fijan, el libro también nos escribe cuánto vale cada una de las velocidades en el tiempo. La velocidad v sub x vale siempre v sub 0 por coseno de alfa, por lo tanto, decimos en el tiempo, bueno, pues siempre vale esto. V sub y vale la velocidad v sub i, ¿se fijan? V sub i es la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo, porque la velocidad llamamos final al cabo de un determinado número de segundos es la inicial disminuida en lo que cambia en cada unidad de tiempo por el número de segundos o el número de unidades de tiempo en las que esa velocidad ha ido aminorándose en este caso. Pero si fuera en el tramo de aquí, pues en lo que iría en los segundos a lo largo de los cuales la velocidad iba aumentando. El ejemplo que vamos a considerar coincide con este planteamiento gráfico que tenemos aquí. Es decir, se trata de un lanzamiento oblicuo partiendo de una superficie, el eje X, vamos. El móvil asciende, alcanza la altura máxima y cae otra vez sobre el eje X. Es un movimiento perfectamente simétrico, dado que tanto el inicio del movimiento como la situación final, el impacto final, tienen lugar en el eje X. Más adelante hemos de poner otro ejemplo en donde esto no ocurre y por eso lo advertimos. El tratamiento es muy similar, pero es más sencillo en este caso que vamos a considerar en primer lugar que el que lo será luego. Porque la simetría es total. El tiempo que le lleva al móvil a ascender hasta el punto más alto es el mismo que le lleva luego a alcanzar el alcance máximo, el punto de máximo alcance. Todo en razón de que los dos puntos, el inicial y el final, están a la misma altura. Otra cosa, insistimos, será en otros ejemplos que luego podemos considerar en otro momento. Y este es el caso. Se lanza desde el suelo con una velocidad inicial de 30 metros que forma un ángulo de 30 grados con horizontal, un móvil. Y se piden una serie de cosas. En primer lugar, las ecuaciones del movimiento, el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima, el tiempo que tarda en llegar al suelo,
la distancia entre el punto de disparo y el punto de impacto en el suelo, que en este caso, claro, coincide con la altura máxima, y la velocidad con la que llega al suelo. En primer lugar, dice las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento tenemos que tener claro que a lo largo del eje X es un movimiento uniforme y a lo largo del eje Y en la primera parte del movimiento es uniformemente retardado y en la segunda parte pues es uniformemente acelerado y son dos etapas distintas, claro. Vamos con la primera. Movimiento uniforme a lo largo de la dirección X. Los movimientos uniformes son la velocidad por el tiempo. Claro, la velocidad es la componente a lo largo del eje X de la velocidad que tiene, que es v sub 0 por coseno de alfa, que es la componente de la velocidad en la dirección X. Como es 30, pues 30 por coseno de 30 multiplicado por t para tal. Entonces la ecuación del movimiento será velocidad por el tiempo. Ponemos una flecha roja porque esta es la velocidad con la que inicia el movimiento, la componente v sub x de la velocidad con la que se inicia el movimiento. Veremos después que esta también es la componente de la velocidad una vez en el estadio final. A lo largo del eje Y decíamos velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración, menos un medio de g por t al cuadrado. Velocidad inicial por el tiempo, ¿lo ven? La componente I de la velocidad por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Velocidad inicial. O sea que la ecuación del movimiento en la dirección Y, la ecuación de I, del espacio recorrido en la dirección Y, velocidad inicial por el tiempo, o sea, componente I de la velocidad por el tiempo. Si el segundo fuese el primer segundo, bueno, pues velocidad inicial por el tiempo. Bien. El valor de la componente vertical de la velocidad, pues es esta v sub I, claro. Velocidad menos la aceleración por el tiempo. En el segundo cero, claro, cuando aún no ha empezado a ascender, la v sub 0 sub I es 15 y luego va disminuyendo, claro. Decimos que ¿cuánto tiempo le lleva a alcanzar el punto más alto? Pues el punto más alto lo alcanza cuando se ha amortizado toda la velocidad v sub I, ¿no? O sea, cuando la velocidad final es cero, cuando v sub I final es cero, velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. Despejamos tiempo y nos lleva 1,53 segundos a ascender. Ya sabemos, por lo que hemos dicho, que le llevará 1,53 segundos descender, alcanzar otra vez el suelo. El espacio recorrido, velocidad inicial por el tiempo, pues 11,5 metros. El objeto llega al suelo cuando y es cero, por lo tanto, pues ¿cuánto tiempo le lleva? 3,06, que es 1,53 subir y 1,53 bajar. En ese momento la distancia entre el punto de salida y el punto de impacto es el producto de la velocidad en la dirección X por el tiempo. La velocidad en la dirección X, hemos visto antes que era 26, aquí la tenemos, por el tiempo, y el tiempo son, pues eso, 3,06, este es el alcance máximo. Las componentes de la velocidad ahora, pues son, ya ven, las mismas que antes, 26 y 15. Y la velocidad al llegar al suelo, que es la suma de las dos, pues la raíz cuadrada de 26 al cuadrado más 15 al cuadrado. La misma velocidad que fue la que tenía el móvil al iniciar el movimiento. Ya ustedes, bueno, 30,01 bien, porque es el resultado de hacer 1000 operaciones y por lo tanto tampoco es raro que el valor sea algo distinto. Pero claro, ahí está, la velocidad final es la misma inicial. Hemos modificado el problema para introducir un elemento, entre comillas, distorsionante, un elemento que complica un poco el problema.
Numéricamente lo complica poco, pero conceptualmente lo enreda lo suyo, ¿eh? Fíjense, el objeto inicia el movimiento en la azotea de un edificio a 30 metros de altura, ¿eh? Y los datos son los mismos, la velocidad inicial es 30 metros por segundo y el ángulo es el mismo. Pero, si se fijan, claro, la parábola entonces ya no es simétrica, porque el móvil inicia un movimiento así, recorre hasta llegar al punto más alto, pero ahora en la caída es más larga, porque este punto está a 30 metros de altura. Entonces, bueno, puede resolverse, como lo hemos resuelto antes, parecido, o puede resolverse pues como tenemos aquí indicado. Las dos formas serían válidas, pero habría que tener claro que la parábola no es simétrica, que el primer tramo de la parábola pues tiene un recorrido y el segundo tiene otro. Bueno, si uno quiere hacerlo de una manera rápida, pues puede recurrir a este procedimiento. Las ecuaciones de movimiento, fíjense, la misma que antes, claro, la componente es la misma, la componente de v sub x es la misma, 26 por el tiempo. El espacio igual a la velocidad por el tiempo, exactamente igual que antes. El espacio recorrido en la dirección y, fíjense, es igual a i sub 0, siendo i sub 0 la altura desde la que está, más la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Es decir, es lo mismo que antes, pero hay que introducir como altura inicial 30. La componente vertical, pues lo mismo que antes, v sub 0 por seno de alfa menos g por t. 15 menos g por t en cada instante tendrá un valor en función del tiempo. El objeto alcanza la altura máxima cuando lleva 1,53 segundos, exactamente igual que antes, claro, desde el punto en el que está. Y la altura máxima es 30 más, eso, claro, 41,5. Antes eran 11,5 metros, pues ahora son 30 más, claro. El valor de la altura, si se lanza desde 30 metros más alto, claro. Las diferencias empiezan a aparecer en este momento. El objeto llega al suelo cuando otra vez i es igual a 0. Y se fijan, i es igual a 0, i sub 0 más velocidad por el tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Y sale que t vale 4,44. Si se fijan, 4,44 es más del doble de 1,53. Claro, antes era 3,06. Claro, y ahora es 4,44, porque esta rama de la derecha de la parábola es más larga, le lleva más tiempo descender que le llevó a ascender, claro, porque ascendía desde 30 metros de altura y ahora tiene que recorrer lo mismo que antes más 30 metros, claro, y por eso salen 4,44. Y por eso el alcance es distinto, porque es la velocidad por el tiempo. Recuerden, el espacio recorrido en la dirección horizontal depende de la componente v sub x, de la velocidad y del tiempo. Como el tiempo ahora es 4,44, pues salen 115 metros. Lo mismo respecto a los componentes de la velocidad. Claro, ahora la componente x sigue siendo la misma que antes, pero la componente y se hace más grande, la ven 28,5, porque aparece 9,8 por 4,44. Y por eso la suma de las dos componentes v sub x y v sub y han aumentado y la velocidad con la que impacta el móvil contra el suelo es mayor que antes. Bueno, pues esto es lo que queríamos hacer ver con este segundo ejemplo. ¿Y por qué hablamos de estos dos ejemplos? Pues porque el libro trae un par de ejemplos que deben de ver también ustedes resuelto y que ahora les planteamos aquí para que los vean y luego los resuelvan, claro. Bueno, están resueltos, pero los resuelvan a ustedes con lápiz y papel, aunque tengan delante el ejemplo. Este ejemplo que tenemos aquí enmarcado en rojo
que está resuelto, claro, pues es el que trae el libro como un ejemplo a resolver. Desde una altura de 350 metros, la velocidad es 400 metros por segundo y también forma a 30 grados con la horizontal. Calcular la altura máxima y el alcance. Es resoluble, podríamos decir, exactamente igual que el que acabamos de resolver hace un instante. Y otro más. El ejercicio 7. Se dispara un proyectil formando un ángulo de 60 grados con la horizontal y el edificio está situado a 30 metros del punto de lanzamiento. Se trata de conocer con qué velocidad sale el proyectil y las componentes de la velocidad en el momento del impacto. Es lo mismo que antes, una parábola asimétrica, ¿la ven? O sea, lo que podamos hacer de la parábola desde aquí hasta aquí es una cosa, pero la parábola es asimétrica en el sentido de que el impacto está en un punto que está situado a 15 metros de altura y a 30 metros. Bueno, pues hay que ver cómo está resuelto, que es siguiendo la línea que hemos planteado en las explicaciones precedentes. Y con esto, pues creemos que quedan resueltos bastantes ejemplos de la superposición, la realización simultánea de varios movimientos, unos uniformes y otros acelerados. ¿Por qué? Insistimos, porque la situación real es la suma de dos movimientos. Si hemos estudiado los movimientos uniformes y los movimientos acelerados, es porque nos permiten estudiar situaciones reales complejas. De lo contrario, no tendría interés ese estudio de unos modelos tan especiales, tan difíciles de encontrar, porque ¿dónde hay un movimiento uniforme? ¿Dónde hay un movimiento uniformemente acelerado? Bueno, a lo mejor más veces porque es la caída de un libre de un cuerpo, pero si no, tampoco. En consecuencia, pues si le hemos dedicado mucha atención a esos movimientos, es porque tienen interés sumarlos, superponerlos, porque los casos reales son la superposición en general de dos casos, uno uniforme y otro acelerado, y a lo mejor de más situaciones, pero por lo menos para iniciarnos, pues lo haremos así. Nada